Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del CUS, donde la salud y el saber van de la mano. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante acerca de la cirugía maxilofacial, para lo cual nos acompaña el doctor Homero Hermosillo. Doctor, sea usted bienvenido y me gustaría comenzar este podcast con usted platicándonos un poco acerca de su trayectoria. Claro que sí, doctor. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, tengo que comentarles que soy también orgullosamente tigre, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hice mi licenciatura como cirujano dentista de 1997 al 2002, ya hace un tiempito. Y pues bueno, posteriormente hice mi residencia de especialidad como tal en cirugía maxilofacial en la Ciudad de México, en el ISSSTE, Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos, avalado por la UNAM. Y posteriormente, pues bueno, cursos y pues uno nunca termina de aprender prácticamente. Totalmente, doctor. Estamos bastante agradecidos de tenerlo aquí hoy con usted. Me gustaría ir tocando varias fibras acerca de su rama, principalmente ir de lo general a lo particular, por lo que le quería preguntar, ¿cómo surge su interés en la cirugía maxilofacial? ¿Cuáles fueron sus primeros acercamientos al momento de usted ser estudiante? Mira, el primer contacto que tuve fue cuando estaba en segundo semestre. Hubo la primera semana cultural en la Facultad de Odontología, ya hace unos cuantos ayeres, casi 30 años. Y ahí me tocó ver una conferencia, una plática del doctor Albano Flores, un gran maestro. Y pues creo que en ese tiempo él tenía más o menos mi edad. Yo pues era un chico de 17 años. Y lo vi y dije, yo quiero ser como ese hombre. Claro. Desde ahí fue mi ídolo y tuve la oportunidad posteriormente de conocerlo y en algún momento, egresando de mi especialidad, trabajar con él un tiempo, casi un año. Y pues bueno, de ahí nació y dije, de aquí soy. Casi nunca me gustó otra área de odontología que no fuera la cirugía. Y corría yo porque estaba en segundo y decía, ya quiero. Y empezamos con la parte de cirugía oral hasta sexto semestre. Entonces era así como que la desesperación de ya quiero hacerlo. Y pues bueno, tuve que esperar 2 años y luego ya todo el tiempo fue de cirugía. Por cirugía. Sí, posteriormente había un diplomado en la Facultad de Odontología en cirugía oral que duraba 1 año. Bueno, yo me quedé 2 porque pues me encantó. 2 Uno años. fue pagado, el otro fue gratis. Y posteriormente ya me puse a trabajar y ya me fui a la residencia 2 años después. Empecé a los 28, acabé a los 32 y actualmente pues a quien cuentes ya tengo 14 años de egresado y pues aquí andamos a la orden, mi doc. Aquí andamos, doctor. Excelente. Entonces, prácticamente desde muy temprana edad de la carrera, usted ya estaba determinado de voy para allá. Totalmente. Ya era un hecho desde un principio. No vi otra rama. Dije, de aquí soy. No hubo ninguna área que también le hiciera ojitos, ando entre dos, nada que ver. No, cero. Desde un principio dije, esta es, y ahí me fui directamente. Y en torno a la licenciatura como tal, ¿usted sí tuvo cierto acercamiento, por así decirlo, para conocer la columna vertebral de la cirugía maxilofacial, o cree que lo que se ve es algo muy superficial? No, sí había maxilofaciales ya en ese tiempo en la universidad. Eran pocos. Cuando yo regresé, si mal no recuerdo, era el número 27. Ahorita somos como unos 75. Se ha triplicado casi en un espacio de 15 años, cuando en 40 años, 30 habían llegado muy poquitos. Pero mi acercamiento más directo fue en sexto semestre. En sexto semestre. Yo tenía una novia en ese tiempo que llevaba tercer semestre, patología. Llevaba pato. Pato 1, pato oral. Y por X situación se me ocurrió entrar de oyente a su clase. A su clase. Y estaban preguntando sobre un tema específicamente del queratoquiste, que ahora se llama tumor queratogístico odontogénico. Ya se actualizaron las clínicas, pero el detalle fue que hizo una pregunta a un maxilofacial que acaba de llegar, el doctor Teófilo de la Garza, también un maestro muy querido, el cual le mando un saludo. Y bueno, hizo una pregunta al público, por así decirlo. Sí. Y hizo una pregunta al público y yo contesté así para decirle y que diera la respuesta. Y me dijo, ¿quién contestó? Ajá. Y yo, pues con miedo, pues un doctor, ¿verdad? Sí, maxilofacial, y yo, sexto semestre. Vas de oyente, dices. De oyente, entonces, prendan la luz, y yo, y luego, ¿quién? No te había visto. Es que soy oyente. Qué fregón. A ver, pásale, vente conmigo, vas a ser mi instructor desde hoy. Y yo, ¿tienes libre esta hora? Y yo, sí tengo libre esta hora. Y entonces ya empezamos ahí a platicar. Y ese mismo día,
Yo no había visto nunca operado el maxilofacial. Ok. O sea, todavía no había entrado a quirófano para esas nada, instancias para nada. que dijimos sexto semestre. No iba entrando y apenas estábamos para hacer extracciones ahí en unidades dentales y todo. Entonces me dice, hoy tengo que quitar unas muelas del juicio. ¿Puedes? Y yo, sí. Fui a verlo y claro, lo poquito que yo sabía o había visto con lo que hacíamos en la facultad, no, otra cosa, una cosa, dije, más reafirmé y dije, quiero ser cirujano maxilofacial. ¿Y cómo se sintió, doctor, en esta primera experiencia? ¿Cómo fue cuando llegó, en el transcurso y cuando salió? ¿Qué se dijo usted mismo? No, emocionado. Dije, yo de aquí soy, de esto no me cambio y empecé, no quiero exagerar, pero empecé a investigar. Ajá. Y desde ahí prácticamente me puse a estudiar para el examen, porque hay un examen, así como en el área de ustedes hacen el ENAR, ¿verdad? Así se llama. Sí, nosotros hacemos uno que se llama ENARE. ENARE, que significa Examen Nacional de Residencias Estomatológicas. Y que prácticamente hay, a lo que yo sé, es para área de odontopediatras, los cuales tienen una especialidad que dura 2 años, porque puede ser hospitalaria. Y nosotros, pues, es una residencia de 4 años, al igual que la mayoría de las especialidades, ¿no? Y eso, 4 añitos. Y prácticamente tenemos que pasar por un proceso. Actualmente es diferente. En mi etapa, cuando yo intenté entrar, era no más difícil, pero sí estaban descentralizadas. Salubridad tenía su examen, IMSS tenía su examen y el ISSSTE tenía su examen. Y prácticamente era, no sé, aplicábamos 120 personas y había 8 plazas. 8 lugares. O sea, 2 lugares muy peleados. Sí, prácticamente estamos hablando de un 6%, 7% a lo mucho. Entonces, había 2 plazas en cada hospital. Y una para extranjeros, pero normalmente a veces no la tomaban y ahí podía entrar alguien más, ¿verdad? Pero sí llegamos, recuerdo muy bien, 120. Y para el segundo día, te lo platico cómo estaba. Duraba un mes el examen. Era un examen de un mes. Un examen propedéutico. Ajá. Llegabas y rotabas por 4 hospitales. Los puedo mencionar, ¿verdad? Sí, en este caso son del ISSSTE y era primero el 1 de octubre, toda una semana. Luego el Hospital Zaragoza, toda una semana. Luego el Hospital López Mateos, donde yo hice mi residencia, y luego el 20 de noviembre. Entonces era una semana en cada uno, pero sí era una friega. Era toda la semana estar ahí metidos. ¿Y cuál es la diferencia? Ustedes en área médica, pues bueno, ya empiezan a hacer guardias desde tercero, cuarto, quinto año. Nosotros nunca. Entonces la primera es llegando y dices, oye, hoy no voy a dormir. Y oye, tienes 2 horas para hacer una presentación. Tienes este tiempo para hacer esto y en caliente. Ahora sí que hay muy diferente, presión. Mucha presión. O sea, ya para cuando acabas la primera semana estás batido prácticamente. Y ahí fueron, yo me acuerdo muy claro, para el segundo día ya no éramos 120, éramos 95. Y así se fue, Al final llegamos prácticamente 28. Y de ahí salieron, como que ya se sabía también quiénes iban perfilándose en cada hospital y muchos, no, pues no voy a quedar, no voy a quedar mejor. Y al final, pues hizo una reunión entre todos, final de todo ese mes, y pues bueno, fueron 8 plazas, en realidad fueron 10 plazas en esa ocasión, porque 2 de extranjeros se ocuparon por mexicanos. ¿Y actualmente más o menos cuántas plazas son ofertadas? Ya es más grande, ahorita ya hacen ese examen, entonces en ese tiempo había como unas 9 a 10 lugares donde se podía hacer la residencia, incluyendo la UNAM, que ellos no tenían un hospital, pero sí hacían unas rotaciones bastante buenas. Y de ahí en fuera, todos los que estábamos en México teníamos que ir a rotar durante el primer año a clases a la UNAM. Pero tomaban clases teóricas. Teóricas, todas las materias básicas, y también era un filtro, porque son 6 meses. Esos 6 meses, los que no pasen las materias, va para afuera. Y vas volviendo otra vez fisio. La fuerte era fisio, precisamente. Fisio era el filtro. ¿Y cómo la vivió, doctor, usted? Bien. Tengo una experiencia buena que fui en su momento becario de fisiología humana aquí en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Odonto. Entonces, la materia más difícil, pues me tocó que conocía yo fisiología, entonces no me fue nada complicado. Que ya la dominaba. Pero sí hubo en ese tiempo, de todos los hospitales, los que éramos, como unos 4 sí tuvieron que abandonar el barco porque no pasaron fisio precisamente, porque era un cirujano general fuertísimo, así de que, no, lo veía general, o sea, no veía como nosotros un poquito más superficial, era muy profundo, pero bueno, ahí aprendimos más fisio todavía. Sí, totalmente. Sabemos que la fisiología es clave hasta en el quirófano, ¿no? Totalmente. Sí. No, es la base de todo para mí. Sí, no es solo para los clínicos, ¿no? Como mucha gente podría pensar. Sí. Porque, por ejemplo, digo, mis respetos a la anatomía humana, pero la anatomía humana es para mí memorizar. Y la otra es pensar.
y aprender y entender, y de ahí se deriva todo lo demás, ¿no? Sí, y creo que cuando logras empatar esas ambas ciencias básicas, puedes empezar a trabajar. Claro. Me hacías una pregunta, perdón, me salí. Ahorita actualmente ya hay como unas 17 áreas donde puede hacer la residencia. Por ejemplo, en mi tiempo salíamos en promedio 28 a 30 maxilos, estoy hablando hace 14 años. Ahorita sí egresan como unos 60. Aprox 65. ¿Por qué? Porque ya ofertan más plazas, porque ha crecido también el país. Y pues bueno, se ofertan como 65 plazas anuales. Entonces pues es un poquito más grande, doctor. Sí, pero también sigue aplicando mucha gente. Aplican 1000. Cada vez aplican más. Sí. No dudo que cada vez apliquen más a esta bonita especialidad, ¿no? Por así decirlo. Entonces usted pues hizo su carrera, hizo su servicio social. Quiero tocar un poquito acerca de cómo fue su preparación para este examen. Digo, dado los pocos lugares que eran o bien que siguen siendo, me imagino que uno ocupa ser pues de los mejores lugares en el examen para poder entrar a la especialidad. ¿Cómo fue su preparación? ¿Cómo lo vivió? O más bien, ¿cómo lo recuerda? Bien, en mi caso, yo hago la licenciatura 97-2002, mi servicio 2002-2003, y luego ingreso a ese diplomado provisionalmente, que era en pura cirugía oral, nada que ver con maxilofacial. ¿Y a la par estudiaba? Sí, estudiaba, pues, ¿qué te puedo decir? Unas 4 o 5 horas al día. Sí, o sea, más o menos. Con el dedo sobre el renglón. Sí, y ahí estaba, y me puse a investigar, y tenía ya unos conocidos que habían entrado, y a veces me mandaban artículos, me mandaban cosas, lo que iba a venir, prácticamente el examen era muy amplio, y sobre eso nos basábamos para estar estudiando. Yo no me fui inmediatamente, hice 2 años de diplomado, y luego 2 años estuve trabajando. Entonces prácticamente yo 2004 acabo el servicio y 2003, perdón, acabo el diplomado 2005 y yo entro en el 2008. Fui a aplicar en el 2007 para entrar 2008. Y pues bueno, de ahí del 2008 al 2012, pero sí fue una tarea ardua, pero estuvo muy padre porque todo lo que yo había aprendido acá, en el propedéutico lo aplicaron. Todo lo que te hablaban eran materias básicas, anestesiología, cosas incluso de cirugía general que no conocíamos mucho, medicina interna, farma, patología obviamente oral principalmente, y fisiología y anatomía humana. Era tremendo hablar de todas las materias y de todas las áreas. Entonces pues bueno, todo se da gracias a Dios bastante bien. ¿Y cómo fue su primer día en la residencia o su primer guardia? ¿Cómo lo recuerda usted? Es una gran anécdota ahí de llegamos, nos citan Ciudad de México, ¿verdad? Ciudad de México, en el ISSSTE, y nos citan prácticamente, la residencia se inicia el 1 de marzo. Sí, igual que ustedes, pero a nosotros nos citan prácticamente como el 11 de enero. Nos hablan un viernes y me habla la jefa de residentes en ese momento, soy la doctora tal, ha sido seleccionado. Lo esperamos el lunes aquí a las 3 de la tarde con el jefe de servicio, el doctor tal. Yo tenía planeadas despedidas con amigos. Claro, totalmente. Ver a la familia. Ya me voy a esto. No, fue así agarrar mis chivas, ni avión ni nada. En ese tiempo era carísimo y todo. Entonces, el sábado a buscar dónde quedarme y en camión a la Ciudad de México. Claro. 12 horitas a gusto, ¿verdad? Sí. Y con mis maletas y así como tal. Y llego, me hospedo en un hotel y me presento a las 3 de la tarde ese día, obviamente una hora antes, ¿no? Con mi bata como residente, todo de blanco. Todo de blanco. Y corbata y toda la cosa, ¿no? Claro. Y llegamos y ya nos presentamos con el jefe de servicio. Y pues bueno, dijimos, pues a ver, de aquí empieza la historia, ¿verdad? Sí. Ahora sí viene lo bueno. Ahí viene lo bueno. Y entonces ya llegamos y siempre de que, bueno, platicamos y todo como tal. Escojan un número. Las reglas del juego. Escojan un número. Y yo de que yo tengo un número favorito que es el 7. El 7. 7. Entonces preguntan y de que, a ver, dame un número. Y uno dice 2. Y la otra, del 1 al 10. Y luego la otra 9. Dije, bueno, me quedó mi número favorito. Sí. 7. Ok, tú empiezas de guardia, sigues tú y sigues tú. Quedamos 3 en mi hospital. Bueno, entonces ese día, nada que ver, fue un lunes y a partir del martes la primera guardia la hizo mi compañero, pero todavía no éramos residentes. Sí, claro. Y empezamos. Y empecé el miércoles y sí, fue la primera guardia. Obviamente tenías tu R2, tu R3 y tu R4 ya de llamado. Totalmente. Pero sí fue una situación de que 1 hora y luego nos fuimos a un restaurante enfrente a platicar y todos de que se dieron cuenta cómo nos veían y ya así, no, ya nos querían
pero atorar totalmente desde ese día, ¿no? Sí, sí, sí. Y mi primera guardia, pues sí, cero dormir. Digo, a esa edad aguantas todavía, pero sí, urgencia tras urgencia tras urgencia, muchas heridas en cara, muchos scalps, muchos traumatizados, fracturas nasales, lo que te puedas imaginar. Teníamos digamos, una ventaja en nuestro servicio o en nuestro hospital más bien. Solamente había escritos de cirugía plástica. No había residentes. ¿Trabajaban de la mano? Digamos que sí, porque ellos estaban en un horario hasta las 2 de la tarde y había ciertos casos que entrábamos con ellos. Y había pues todo lo que estaba en la tarde, a partir de las 2 de la tarde hasta las 7 de la mañana, pues lo veíamos nosotros, las reconstrucciones, mordidas de perro, toda la parte esa de reconstrucción facial. Todo eso era en su primer año. El primer año. En su R1 prácticamente R1. Atendían las urgencias. Sí, junto con el R2 y pues bueno, las notas quirúrgicas, clínicas, sí, todo el papeleo también, ¿verdad? Sí, como todo. Yo creo que un R1 es siempre lo más pesado porque te vas adaptando y más que nunca habíamos hecho guardias. Claro. Y empezamos igual, ABC. Y cuando había una situación como que se iba de vacaciones uno, no nos encantaba, lo extrañábamos demasiado porque eran guardias AB. Sí. Pues, teníamos que quedarnos, ¿no? Pero sí, esa fue mi experiencia de los primeros días. Y ahí fue pasando, ¿verdad? Y ahí más o menos en qué R o bien puede ser que desde el primer año empezaron a tener más exposición al quirófano, empezaron a hacer manitas, como dicen. No, aquí en el R1, pues las manitas es cargar todo, ¿verdad? Como puedas ayudante para meter todas las cosas al quirófano y que no se te olvide absolutamente nada. Ni un fresón, una sierra o algo, porque automáticamente estás castigado. La verdad es que no me tocaron muchos castigos, siempre tratamos de ahí de evadirlos. Pero sí, definitivamente, cuando empiezas a hacer manos, digamos así, es en segundo año. En segundo año. En segundo año. Bueno, el primer año, urgencias. Suturas, claro. suturas. Muchas suturas. Muchas suturas. Y scalps, reconstrucciones, ahí un poquito en conjunto con los R's mayores. Y luego ya a nivel de segundo empezamos con la cirugía oral. Muelas del juicio, dientes retenidos, principalmente eso. Asistidos por un R1. Y luego, para que vayan aprendiendo, ¿no? Y ya en el tercer año... Bueno, previamente, ahí te va. El primer año es eso, urgencias, a menos en mi hospital o en el que yo estuve, ¿no? Segundo año hay una rotación por anestesiología. Vamos al hospital 20 de noviembre y ahí vamos con el servicio de anestesio y prácticamente pues, nos permiten aprender a intubar, manejo de vía aérea, obviamente con la supervisión de los residentes del área de anestesio. Totalmente. Y también tenemos una rotación que es urgencias. También es en segundo año y ahí vemos metabólicos principalmente y también de la mano de los doctores, 2 y 2 meses. Luego ya en tercero empezamos con rotaciones de trauma, con rotaciones de algo de labio paladar hendido y onco, quirúrgica. Y ya en cuarto pues ahí sí ortognática, un poquito a veces de cosas de estética facial con algunos doctores que podemos rotar y pues más labio paladar hendido, reconstrucción. Varios tipos hay muchas ramas. Hay muchas ramas. Hay muchas ramas. Y doctor, hablando de esto, que hay muchas ramas también, lo le quisiera preguntar, ¿usted por qué rama se fue inclinando? ¿Cómo fue todo esto por el que usted empezó a ver o tal vez empezó a acercarse un poquito más y decir, bueno, tengo todo este buffet, por así decirlo, pero me gustaría encaminarme hacia acá? Bien, excelente. Me encanta esa pregunta. Inicialmente, como todos, regresas de la residencia y después del R4 viene el R5 sin contrato. No tienes absolutamente nada. Y pues bueno, es empezar de cero y es empezar a tocar puertas. ¿Y qué es lo que puedes hacer? Pues de inicio, 32 años, estás relativamente chavo. ¿Y qué pasa? Pues que nadie te quiere dar trabajo de inicio. Y a veces los que fueron tus maestros pues ya empieza a hacer un poquito de competencia. A mí me tocó la gran oportunidad de trabajar con el doctor Albano Flores, que comentaba hace ratito. Excelente. Casi un año. Y ya después empezó a salir un poquito más de trabajo y me hablaban compañeros de la carrera, de la licenciatura, de oye, tengo unas muelas del juicio, oye, tengo esto, oye, unos implantes dentales. Y andaba, nunca se me olvida, llegué a ir a 147 consultorios, no a la par porque pues se colapsaba. Totalmente. Pero iba 5 o 6 diarios. Algunos me hablaban cada semana, otros me hablaban cada 2 meses y otros cada año. Cuando se les ocurría puertas. O cuando se les complicaba, decir, vamos a hablarle a este tipo, ¿verdad? Y ahí andábamos. Y luego empecé a ver ahí, tuve la oportunidad de conocer a un gran maestro, un otorrino cirujano facial, en un curso, y me le empecé a pegar bastante. Y de ahí me empezó a gustar la rama de la estética. Ahí hay una confusión a veces un poquito
poquito grande con la parte de, pues, el otorrino, el cirujano plástico, el cirujano maxilofacial. Realmente ante Cofepris, ante Salubridad, pues sí hay zonas que podemos tocar nosotros, tanto estético como áreas de patología, pero específicamente área de cabeza y cuello, o cara y cuello principalmente, ¿verdad? Sí, Para no decir claro. cabeza porque estamos ya entrando en otra área, pero cara y cuello, pues sí podemos los maxilofaciales tener ciertos procedimientos. Igual al ratito platicamos específicamente de eso, pero sí, yo no me meto en todo. Hay áreas que sí digo, esto es del plástico, esto es del otorrino, Claro. y puedo hacer esto. Claro. Tengo mi zona de, no digamos limitancia, pero sí específica, decir, de aquí no me paso, porque lo que a mí me interesa es hacer un equipo multidisciplinario y que el paciente tenga los mejores resultados, definitivamente. Totalmente. Eso es bien importante. Entonces me incliné por el área, digamos, de la cosmética, pero sigo haciendo otras cosas como cirujano maxilofacial. Si hay áreas que no me encantan y que tengo gente que, no sé, labio paladar hendido, hay una experta en eso. Oye, casos de cirugía ortognática muy complicados. Mi maestro. Oye, tengo casos de trauma de alto impacto. Yo no trabajo con seguros, todo, ahí va para esto. Oye, tengo casos de infecciones cervicofaciales. No me encanta. Llegan a veces con los chicos de la residencia médica, del cual tengo el gusto de ser catedrático en el 4º año. Okay. Y precisamente vemos la materia de cosmética facial aplicada a la cirugía maxilofacial. Sí. Y entonces me fui guiando por esa área, pero si hay cosas que yo no manejo y que prefiero que el paciente le vaya bien. Y pues bueno, para mí lo importante es eso, siempre la calidad, la atención al paciente. Sí, a fin de cuentas, pues siempre es todo por y para el paciente, ¿no? Sí. Como decíamos. Y doctor, hablando de esto, de su incorporación al posgrado aquí en nuestra institución, la Universidad Autónoma de Nuevo León, ¿cómo se da? ¿Cómo viene usted? ¿Se acercó? ¿Le hablaron? ¿Cómo estuvo ese camino a terminar siendo, pues, parte de este equipo de docentes que tienen en el posgrado? Ok, primero regreso, les comento, trabajo con el doctor Albano y posteriormente me hablan de una universidad que se llama Universidad AME. Okay. En esa universidad hay posgrados de odontología menos cirugía maxilofacial. Okay. Y entonces me invitan y entro como catedrático 1 año y luego me ofrecen ser coordinador de la especialidad de implantología oral, implantes dentales, precisamente, ¿no? Casos sencillos y avanzados. Y ahí me quedo del año 2013 al 2020. Inicia pandemia y empezamos con clases en línea. Okay. Y yo ya tenía la realidad ahí que bastante trabajito. Ya tenía mucho trabajo y entonces tenía que ir todo un miércoles. Todos los miércoles estaba ahí. Y llegó el momento en el que empezó a provocarme, pues, afectar mi consulta. Claro. Y bueno, agradecidísimo con la institución. Y bueno, me retiro, renuncio prácticamente y me quedo 1 año, año y medio fuera de contexto de la cátedra. Okay. Y el doctor Uribe, que es el jefe de servicio del área aquí de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en lo que viene siendo la uni, porque ya en el hospital pues es otra doctora, ¿verdad? Okay. Por parte de él me hacen una invitación que si puedo entrar como catedrático. Okay. Y yo, ok, bien. Pero cátedra o clínica, no, cátedra, doctor, súper bien, porque la clínica pues lleva más tiempo. Le dije, bueno, yo dispongo de 2-3 horas a la semana y me invitan precisamente a dar esa clase que desde que se armó el programa de aquí de Monterrey, Nuevo León, que es ya desde el 2010, tiene 16 años que se inició el programa de cirugía maxilofacial, porque antes no se había podido por X situaciones, lo dan de alta y pues bueno, siempre existió la materia en el plan de estudios antiguo que hizo la doctora Belinda Beltrán, que es la jefa de servicio allá en el Hospital Metropolitano. Ella lo armó y el plan viene cirugía cosmética. Incluso en nuestro examen de consejo, pues presentamos cosas de cirugía cosmética, ¿verdad? Okay, pocas, pero sí, tal vez un 5%, 10% viene de ahí, ¿verdad? Pero ese puede ser el punto que si sabes, era un 6-9 o ya es el 71, ¿verdad? Claro. Vamos pensando en eso. Pero sí, me invitan. Y en el 2021 me agrego al programa y precisamente llego a esa materia que nadie le había cubierto en ese momento en 11 años. Tal vez porque no les encantaba, no tenían la experiencia. Totalmente. Y pues bueno, me invitaron y ahí empezamos a ver estas clases que dura todo el 7º y 8º semestre de aquí en la uni
que viene siendo todo el cuarto año. Todo el cuarto año. Excelente. Y, doctor, a su la experiencia, sabemos que conoce planes de Ciudad de México, donde usted se entrenó. Ahorita está más familiarizado con el plan que tenemos en nuestra institución. Le quería preguntar, ¿cómo ve que va evolucionando este entrenamiento hacia los residentes? Yo pienso, Doc, que es bien importante tener en cuenta que todas esas tal vez 17, 18 sedes, se me había ido la palabra, esas 18 sedes que existen en todo el país, Toluca, Guadalajara, Juárez, México, ¿qué más? Monterrey, totalmente. Jalapa, a lo mejor se me pasan algunas, pero claro, en todos yo creo que se pueden formar buenos residentes. Al final yo tengo un dicho que lo he escuchado de otras personas, la residencia no hace el residente hace la residencia. Entonces hay gente que puede ser espectacular en cualquier lugar. Ahora sí que el que es buen gallo en cualquier gallinero canta, ¿no? Como dicen. Pero totalmente. Todos tienen sus fortalezas y todos tienen pues sus detallitos, ¿verdad? No conozco muchos, sí conozco un poquito porque tuve buenos amigos sin agraviar claro, en la UNAM, del ISSSTE, bastantes, del Hospital Juárez también, que es de salubridad muy reconocido, y pues bueno, aquí en Monterrey. Creo que también tiene mucho que ver los docentes que haya. Hay algunas sedes que por alguna situación tienes que ser un poquito más autodidacta porque no hay un programa de clases y aquí sí lo tienen desde primero, segundo, tercer y cuarto año. Entonces ellos pueden ver una diversidad de cosas ahí. De todos los doctores hay quienes mejor en ortognática, hay quienes mejor en labio paladar hendido, hay quienes mejor en cirugía craneofacial, hay quienes mejor en articulación temporomandibular, hay quienes mejor en la área de la estética. Entonces eso está padrísimo porque es diversificado lo que aquí pueden aprender los alumnos. No me atrevo a decir que es la mejor residencia, sí lo digo porque es mi alma mater, pero pues prácticamente está bien preparado el posgrado aquí de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Le veo muchas fortalezas. Le veo muchas fortalezas, pero sí, hay otras que también están tremendos. Sí. Ventajas de aquí también es que tienen muchas rotaciones que les permiten, y en otros lados, no comento nombres, pero hay ciertas instituciones o sedes que no te permiten salir y es todo aquí, todo aquí, todo aquí. Entonces ves a 3 doctores todo el tiempo, 4 adscritos, cuando podrías ver a 20, ¿verdad? La diversidad siempre hace la mejor cosa. ¿Y cómo es el modus operandi de la especialidad aquí en nuestra institución? Tengo entendido que hacen sus guardias y todo en el Hospital Metropolitano. Sí. Tienen que venir, por ejemplo, a lo que yo sé, ¿verdad? Claro. Donde yo estaba no había clases. Era todo el día el hospital. Y una gran ventaja, en ese momento era el único hospital que teníamos residencia médica. Prácticamente yo tenía a 100 metros mi dormitorio. Desventaja también, porque cuando ya eres R4 ya no quieres que te estén hablando de que favor de presentarse en el área de urgencias. Y pues bueno, tenía sus ventajas. Pero aquí no hay eso. Entonces, lo que sé cómo se maneja aquí el programa es que todos se presentan aquí a sus clases. ¿En la mañana? En la mañana, hasta las 2 de la tarde. De 7 a 2, 7 a 1, los de primero, segundo, tercero y cuarto, pero tienen sus días y los que están de guardia, esos sí tienen que estar en el hospital, viendo consulta en la mañana, en la tarde, y ya a las 2 que salen, pues todos se tienen que ir para allá. Y los que están de guardia, pues hasta más noche, ¿verdad? Definitivamente. Y están haciendo ahorita, no sé cómo está ahorita el programa, pero creo que hubo un cambio en todas las residencias y empezaron a hacer ABCD. Pero no estoy muy seguro, nosotros nos tocó ABC. Y bueno, para atrás hacían AB. Y se acabó, ¿verdad? Un desgaste físico y emocional, yo creo que tremendo, ¿no? En sus momentos. Totalmente. A mí me fue blandito, la verdad. Sí. Excelente, doctor. Y bueno, para ir cerrando este capítulo, me gustaría preguntarle acerca de cómo se fue acercando hacia su rama actual, acerca de esto de todos los implantes faciales. Bien, es un tema bien interesante. Empecé a ver a un doctor que está en Brasil, que empezó con los implantes de polietileno poroso. Precisamente hoy damos una plática de eso que va a estar muy interesante más tarde, pero hay un material que se llama PIC. Ese implante significa poliéter-etercetona y en su momento era pues un material, o sigue siendo caro, pero encontramos ahí la manera de reducir un poco los costos y no la calidad, obviamente, pero eso sí ayuda definitivamente a que tengan acceso más personas. ¿Cómo empezaron estos implantes? Para personas con defectos craneales, por ejemplo, que tenían algún, no sé, un golpe y en vez de poner una malla de titanio o algo, podía ser un implante de PIC y asimetrías importantes, pero luego fue saliendo
la parte estética, como todo surge de ahí, primero lo funcional y luego lo estético. Todo viene de lo reconstructivo. Todo viene de lo reconstructivo. Entonces, una gran ventaja de estos implantes es que se pueden hacer por vía intraoral, sin generar ninguna cicatriz. Eso es algo padre porque, bueno, hay cicatrices muy escondidas, pero pensemos que tuviéramos que poner unos pómulos o malares, mentón y ángulos mandibulares. Si lo hacemos por dentro, no se va a notar absolutamente nada. Yo creo que nadie se va a levantar y le va a decir, mira mi cicatriz, ¿verdad? Claro. Entonces, no hay manera. Pero por fuera, para ponerlos también habría posibilidad, pero habría que hacer un abordaje submentoniano, unos Rizom aquí atrás para entrar, pero generaría cicatriz, 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 y unos abordajes probablemente subciliares para meter los implantes por esa área, lo cual pues tampoco es malo, pero sí generaría cicatrices visibles, y esa es la gran ventaja a veces en el área de la maxilofacial, que sabemos atender y entrar por dentro de boca, que sí se puede. Pero bueno, la pregunta era esa, entonces me fui acercando a esa área y definitivamente he tenido ya pues una experiencia vasta en esto y pues me ha gustado bastante. Me ha gustado bastante porque se acerca cada vez más la gente y ahorita todos es de quiero perfilar mi mandíbula y quiero perfilar mi mandíbula. Y pues bueno, sucede que muchos latinos pues no tenemos esa mandíbula proyectada, esos ángulos mandibulares. Totalmente. Y todos pueden mejorar, definitivamente. Doctor, ¿qué cree que le espere a toda esta rama en los próximos 5 a 10 años? No, algo bien tremendo. Les voy a decir por qué. Porque está involucrado, obviamente, la cirugía maxilofacial. Está involucrado también la ingeniería biomédica, que es algo tremendo. Ellos son quienes hacen los diseños, ellos son quienes, por medio de una tomografía, un 3D, pueden llegar a tomar medidas. Y estos implantes, la gran ventaja es que son personalizados. Entran como si fuera un Lego, literal, uno con otro. Desventaja otro tipo de implantes que no toman la anatomía de todos, ¿no? Se llaman implantes anatómicos, los demás, pero no sientan exactamente en el mentón o no te generan cambio de asimetrías que estos te los pueden dar. Y entonces yo creo que viene un futuro bastante grande. Ahorita mucha gente se hace rellenos faciales, muy respetado, pero el único detalle es que son temporales. Y al final, tal vez en 5 años te vas a gastar lo mismo que te gastarías con unos implantes que pueden llegar a ser definitivos. Excelente. Y esa es una gran ventaja. Pero sí viene una revolución muy tremenda de estos implantes. Excelente, doctor. ¿Qué mensaje le daría a aquellos estudiantes y comunidad de odontología que nos está viendo que tienen interés en dedicarse a la cirugía maxilofacial? Chicos, sí se puede. Confíen en ustedes. Tengan ese corazón, esa mente y esas emociones bien atinadas y hagan lo que les gusta hacer. Apliquen las veces que sean necesarias y si quedan a la primera, pues qué padre. Pero crezcan juntos, échenle muchas ganas y yo creo que lo importante es creer que sí se puede. Totalmente. Porque todos tenemos la posibilidad y la capacidad de hacerlo. Buscar el cómo sí. Buscar el cómo sí siempre. Y no agüitarse. Hay gente que a veces no entra a la primera. Me tocó conocer personas que estaban aplicando por 5ª vez. Y a la 5ª vez quedaron. Otra persona 7 veces. Y quedaron a la 7ª vez. Y actualmente operan, tienen su... Sí, tienen todo. Y bueno, es una gran ventaja eso que estás más preparado en algún momento que otro. O también, por algunas circunstancias, no se te dio en el momento. Ahora sí que los tiempos de Dios son perfectos. Excelente, doctor. ¿Y en dónde lo pueden encontrar para alguna duda, alguna red social que tenga, etcétera? Mi Instagram es Dr. Homero Hermosillo. Y pues bueno, mi Facebook también prácticamente ahí me pueden encontrar. Y pues estamos a sus órdenes, lo que necesiten. Muchas gracias, Doc. Te agradezco desde hace tiempo que habíamos comentado esto y se nos dio el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Definitivamente nos llevamos pues bastantes cosas que meditar e información bastante valiosa. En el Centro Universitario de Salud creemos que un medio de comunicación utilizado para informar a la gente es un medio de comunicación bien utilizado. Recuerden que tenemos nuestras redes sociales y tenemos el WhatsApp abierto para contestar cualquier duda que tengan. Y recuerda que en el CUS te cuidamos de cerca.